Nos acompaña esta noche el padre Humberto José Sánchez Sariñana, jesuita. Él obtuvo el doctorado en teología por la Facultad Jesuita de Teología del Centro Sèvres de París, con la tesis Los laicos en el seno de una iglesia servidora, de una teología del laicado a una eclesiología de solidaridad. Es creador y acompañante del grupo de jóvenes para su formación integral, y en esta línea fue creador y promotor del Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios y miembro del equipo de pastoral juvenil de la provincia mexicana de los jesuitas. Colaboró en el proyecto A los Cautivos la Liberación, asociación que trabaja en la reinserción de gente de la calle y de prostitutas. Trabajó también durante 5 años en un barrio popular del sur de Guadalajara, acompañando a jóvenes trabajadores de la parroquia de Santa María del Tepeyac. En el Centro Ignaciano de Espiritualidad, el padre Humberto trabajó en el acompañamiento espiritual y formación espiritual y teológica de laicos de diferentes sectores y fue miembro del consejo editorial de la revista Mirada. Ha impartido diversos cursos y conferencias en diferentes partes del país, especialmente relacionados con la espiritualidad ignaciana, la cristología y la eclesiología. Ha sido profesor en el Departamento de Ciencias Religiosas y coordinador del programa de reflexión universitaria en la Universidad Iberoamericana, y actualmente es el director del Departamento de Ciencias Religiosas de la misma universidad, además de ser miembro del comité académico del Senado Universitario y de la Asamblea de la UAC en la misma universidad. Esa es una breve reseña curricular del padre Humberto José Sánchez Sariñana, que además es también amigo del Indosoc y nos apoya con muchas clases en distintas temáticas y hoy con esta conferencia. Así que por favor, les pido un fuerte aplauso para el padre. Muy buenas noches. Bueno, les tengo que confesar que me dio mucho pendiente la conferencia de hoy. Más que quizás todas las que he preparado antes. Hace unos meses estuvimos ahí en la Pontificia con más de 500 miembros de la iglesia. Y yo me sentía como pez en el agua, me sentía como si estuviera ante 5 o 6 personas. Pero esta conferencia, por lo que significa para muchos de nosotros, quizás por la figura que acaba de llegar a representar a la iglesia, pues ya saben el aluvión de noticias y de chismes y no chismes y bueno, tantas cosas que han salido. Yo tenía que empezar con preámbulos, pero no sabía cuáles. Tengo que decirles algo antes de empezar esto porque quería aclararme un poquito, sobre todo mi corazón, para ver cómo andaba. Yo a este tema no puedo ser indiferente. No puedo ser indiferente porque a mí la eclesiología me apasiona. Mi doctorado fue en eclesiología. Al introducirme en esta temática de la eclesiología, pues tiene muchos temas extremadamente espinosos, ¿sí? Y bueno, yo creo que yo soy parte de mucha gente que esperábamos con mucho anhelo un papa que pudiera reformar la iglesia. Lo que yo no esperaba es que saliera Bergoglio. Y yo creo que muchos jesuitas, y casi ningún jesuita esperaba que saliera Bergoglio. Lo que pasaba entre nosotros era por lo menos perplejidad, ¿sí? Incluso muchos amigos ese día, porque a la 1 de la tarde yo terminé mi clase de teología pastoral y estaba justamente ya la noticia de que estaba el humo blanco. Entonces terminó la clase a la 1 de la tarde justamente y fue como a la 1:08 del miércoles pasado que entonces se dio a conocer el nombre del Papa Francisco. Entonces, francamente, ni idea. O sea, ninguno de nosotros pensaba que pudiera ser un jesuita. Entonces, ni pensábamos que fuera un jesuita, ni pensábamos que fuera Bergoglio. Nunca nos imaginamos que iban a tener ese atrevimiento de elegir justamente a un papa jesuita, ¿verdad? Entonces, pues, estar aquí es muy comprometedor. Si ustedes se dan cuenta, las declaraciones de la Compañía de Jesús han sido muy parcas, ¿sí?
han ido cambiando de tono hacia el positivo. Yo mismo me he ido moviendo en esta semana, pues me llamó Luis y yo ya no supe ni qué decir, ¿verdad? Pero esto ha acelerado el que yo me meta a leer, agarrar todas las noticias que he podido e informarme gracias a los contactos que nosotros tenemos para saber cómo están las cosas más de fondo e interno. Algunas cosas no las voy a decir tampoco, ¿eh? No todo lo de casa se comunica. Voy a comunicar lo que es más objetivo para todos nosotros, los que nos pueda ayudar. Yo les quiero decir también que yo amo la iglesia, porque creo que la iglesia somos todos los bautizados, y la experiencia que yo he tenido en la iglesia desde que entré a la compañía, incluso desde antes, ha sido riquísima. Y yo creo que los creyentes son los que han confirmado mi vocación, sostenido mi vocación y alentado mi vocación. Entonces yo creo que a esta iglesia yo me siento invitado a servirla, ¿sí? Y ahora con esta noticia, pues vamos a ver cómo nos ubicamos. Me llegaron muchas felicitaciones, muchísimas felicitaciones, y yo escribí una pequeña notita que se llamaba Una esperanza a mitigar. Como diciendo, espérense tantito, tranquilos, ¿sí? No quiere decir que no haya esperanza, pero entonces la pregunta me surgió, ¿sobre qué vamos a basar nuestra esperanza? Entonces creo yo que necesitamos elementos más objetivos para decir más o menos. No tenemos tampoco una bolita mágica para decir que Bergoglio va a cambiar toda la iglesia, o como para decir no va a cambiar nada. No tenemos esa bolita mágica. Yo creo que mínimo merece una oportunidad. ¿Okay? Entonces ya después de dejar pasar un poquito los ánimos del espíritu y dejar que las noticias se asentaran, me atreví a hacer esta presentación que va a ser en cuatro partes. La primera parte es qué reforma, a mi modo de ver, necesita la iglesia. La segunda parte, qué elementos del perfil del Papa Francisco podemos recuperar importantes en su personalidad, en su modo de gobierno, en su forma de actuar, en su proceso personal. Tercer momento, que va a ser este Papa, qué tipo de reformas a lo mejor puede hacer y cuáles pienso que a lo mejor no tanto, aunque ya saben que los papas también dan muchas sorpresas, ¿verdad? Y el último es un par de notitas sobre los cuestionamientos que se hacen en torno a la figura de Bergoglio, que a mí se me hace finalmente lo menos importante. Sí, solamente un par de notitas. Ahorita las cosas ya se han calmado muchísimo, ya se tiene una claridad sobre pues, la actuación de Bergoglio, especialmente cuando era provincial de la compañía en Argentina entre los años 73 y 79. Bueno, entonces ya después de tantos protocolos, empezamos. Frente a los retos urgentes para la iglesia hoy, ¿tenemos al Papa indicado? Esa es la pregunta que yo quiero responder a lo largo de esta presentación. Me voy a ir rápido, anoten lo que puedan anotar, y voy a dejar un buen espacio para preguntas, inquietudes, comentarios que ustedes quieran tener. ¿Okay? Bueno, adelante. Análisis y prospectiva. Algunas realidades constatables. Yo creo que muchos de los fieles estamos más o menos de acuerdo con esta realidad. Hay una pérdida de credibilidad en la iglesia por sacerdotes involucrados en la pedofilia. Es una credibilidad que es difícil de recuperar. Cuando una persona o una institución pierde credibilidad, recuperarla está en chino. Aunque hay que ver que no toda la iglesia ha perdido credibilidad. Hay muchos creyentes en las parroquias, en las diócesis, que están trabajando de manera humilde, sencilla, entregada, y que siguen dando de una iglesia, testimonio de una iglesia que está anunciando al Señor Jesús y que está mostrando la caridad que nos vino a traer. También hay una resistencia a otro tipo de acceso al sacerdocio que no sea el de los hombres célibes. Este cuestionamiento ya viene desde muchos años. ¿Por qué no tener otra vía al sacerdocio que no sean los sacerdotes célibes? Una falta de democratización en la iglesia,
eso ya lo sabemos también. Gran dificultad en la transmisión de la fe de padres a hijos. Se está rompiendo esa transmisión, es cada vez más difícil por la situación de las familias. Descenso en la asistencia a la Eucaristía dominical, aunque no se note tanto aquí en México, por ejemplo, pero en otros países, bueno, algunas iglesias ya son museos. Aumento de divorcios. ¿Y qué estamos haciendo frente a la gente que se está divorciando como iglesia? Descenso en las vocaciones religiosas y sacerdotales, aunque Juan Pablo II en un momento dado dijo que las vocaciones estaban creciendo, las estadísticas no daban para decir que estaban creciendo. Sí, y hay muchos otros problemas, así como de entrada les lanzo estos. Entonces, mi exposición, como les decía, va a ser en 4 partes. Me quiero concentrar en lo siguiente. Yo pongo 10 retos urgentes ante los cuales la Iglesia Católica no puede dejar de responder. Segundo, elementos destacables de un perfil del Papa Francisco. Tercero, ¿a qué retos creo que responderá el Papa actual? Y finalmente, una palabra sobre las acusaciones recibidas. Así va a ser el esquema de la presentación. Primera parte, retos urgentes para la Iglesia hoy. Ese es mi punto de vista, es muy discutible, podemos platicar, a lo mejor a ustedes se les van a ocurrir otros retos importantes, pero son como retos en bloques, retos esquemáticos. Hay problemas que hay que resolver, yo estoy hablando de retos como conjunto de problemas. Primer reto, la reforma de la curia. Yo creo que en esto estamos muchos teólogos conformes de que la reforma de la curia quiere decir que la reforma del gobierno en el Vaticano tiene que hacerse. ¿Por qué? Bueno, se han descubierto la corrupción, la opacidad en el Banco Vaticano, se dice que se ha lavado dinero a través del Banco Vaticano, y bueno, la lucha de poder entre los cardenales, que se vio un poquito a la hora en que se tardaron para la elección del nuevo Papa. Segundo reto, la mundialización. Eso yo creo que es el reto que tienen todas las religiones, todas las sociedades políticas, las sociedades económicas tienen el reto de la mundialización. Frente a este reto hay 2 posturas en la Iglesia. Una primera postura, que podemos decir que es la postura conservadora, que dice que bueno, pues hay que cuidar lo que tenemos, somos mayoría, y a mí me parece que estamos demasiado confiados. Claro, como aquí todavía tenemos el 86% de católicos, decimos, pues al cabo quedan el 86%. A ver, ¿hasta cuándo vamos a bajar? ¿Sí? Pero ha ido bajando el número de católicos en el país. En otros países, bueno, ya ni se diga, somos el segundo país católico más numeroso del mundo después de Brasil. Y luego un miedo frente al mundo, condenar la modernidad y todo lo nuevo. Esto ha sido siempre un problema de la Iglesia Católica, la actualización, la puesta en día de su pastoral, de su teología, frente a los retos que tiene frente al mundo. Si uno analiza la historia de la Iglesia, siempre vamos atrás y no alcanzamos a modernizarnos suficientemente. Si tenemos además esta vuelta a la sospecha frente a la modernidad, pues es más difícil lograr el llamado ayornamiento. Pero hay otra postura más audaz frente a esta mundialización que dice, bueno, la Iglesia es la comunidad de las mejores posicionadas para enfrentar este reto. ¿Por qué? Porque estamos también en todo el mundo. Entonces, estando todo el mundo frente al reto de la mundialización, alguna palabra, alguna acción tenemos que hacer. Porque el término catolicidad significa que no hay realidad humana que pueda ser ajena a la Iglesia. Porque lo más católico que tenemos es la fraternidad. Porque el sueño de Jesús era construir una fraternidad sin fallas. Y había que trabajar por eso todo el resto de nuestra vida. Y nunca nos va a alcanzar el tiempo. Claro que también, obviamente que la filiación es el origen de la fraternidad, que nos sentimos hijos amados y construimos una fraternidad. Pero estamos llamados a construirla en esta tierra. Una postura más audaz, ni tenemos la verdad, ni tenemos la exclusiva de la salvación. Aunque esto se dijo ya en el Concilio Vaticano II, en la práctica todavía creemos que tenemos la verdad.
Y eso se ve sobre todo en la jerarquía a la hora de dialogar con las otras religiones. Es muy difícil el diálogo con las otras religiones porque no nos bajamos de nuestra postura de que nosotros estamos bien, ustedes están mal, pues a ver cómo los convertimos. Esto ya está totalmente pasado, pero en el fondo todavía no resistimos. Estábamos hablando que ante el reto de la mundialización había dos posturas, una postura más conservadora de seguir como estamos, de tenemos suficientes fieles en la iglesia, no hay que preocuparse demasiado, ¿sí? Y la segunda postura, más audaz, les decía que la iglesia por tener presencia en... por tener presencia prácticamente en todos los países del mundo, más que menos, pues era de las mejores posicionadas para poder hacer algo y decir algo a este mundo actual. Les decía que la catolicidad significa que no hay realidad humana que nos permanezca ajena. Porque decía el Papa Juan Pablo II, la iglesia tiene una dimensión secular, toda ella, porque estamos en el mundo. Y esto también viene del Concilio Vaticano II. Ninguna realidad nos es ajena. Quiere decir que no solamente estamos dedicados a la cuestión espiritual, que no tenga nada que ver con este mundo, al contrario, este mundo salvado aquí es el que nos interesa. Lo más católico, decía, es la fraternidad. Y luego decía, ni tenemos la verdad, ni tenemos la exclusiva de la salvación. Esto es un punto neurálgico para el diálogo interreligioso. Yo no tengo toda la verdad, tú tampoco tienes toda la verdad, pero si dialogamos, yo te comparto mi verdad, tú compárteme mi verdad y a lo mejor mi verdad te puede ayudar a ti a ser mejor musulmán, a ser mejor judío, a ser mejor budista, y tu verdad me puede ayudar a ser mejor católico, mejor cristiano, mejor creyente. Ese es el diálogo. Nos enriquecemos unos a otros salvando la confesión fundamental. Y hay otro tipo de cosas que nos pueden unir. Obviamente que catolicidad significa diálogo e inclusión. Ya no podemos estar en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de la excomunión, es justo todo lo contrario. Entonces la iglesia tiene que ser mucho más tolerante y mucho más dialogante y mucho más inteligente. Y recibir de Dios y de los demás lo que de verdad y de claridad nos falta a todos nosotros como seres humanos y como instituciones civiles y como instituciones religiosas. Algunas consecuencias de esta apertura, luego nos damos cuenta de lo que implica todo esto. Vamos viendo el desarrollo de la particularidad de las iglesias locales, donde se realiza la universalidad contra el deseo de controlar todo. Nosotros estamos un poquito a contrapelo de lo que pasa en las iglesias de la Reforma y las que vinieron después, es que ellas han desarrollado la diversidad, pero a tal grado han desarrollado la diversidad que entonces tienen el problema de la unidad. ¿Me explico? Y por eso existe nada más en Estados Unidos más de 2,000 iglesias, en el mundo más de 9,000. ¿Sí? Y esto es fruto de la atomización que se va generando por la creación de nuevas confesiones que quieren crear siempre una iglesia ideal que no existe en ninguna parte del mundo. Y en el otro lado, la Iglesia Católica está tan ensimismada en la unidad que lo que le ha pasado es que uniforma. Entonces vemos la uniformación del pensamiento, la uniformación de la liturgia, la uniformación de la teología. Y esto es grave para la diversidad. Las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias diversas. Empezaron como iglesias diversas y después fueron descubriendo la unidad de esas iglesias, no al revés. Ciertamente la iglesia de Roma jugó un papel muy importante en la unidad, pero primero fueron las iglesias individuales. La fe se vive en comunidad, ahí se realiza el individuo.
Entonces, en ese sentido, el individualismo y la fe sin comunidad no tiene futuro. Nosotros recibimos la fe a partir de unos testigos que nos compartieron lo que creyeron y lo que vieron. Y así llegamos a la fe. No llegamos a la fe por una contemplación mística de un Dios que se me apareció y me dijo, yo existo y quiero que sepas lo que te quiero decir. Así no recibimos la fe. Siempre hay testigos anteriores. La fe se vive en comunidad. El presbítero, hermano entre los hermanos. Y el reto, y este es un reto muy importante que tenemos todos los presbíteros, el acompañamiento en la fragilidad. La gente está sufriendo y está sufriendo en serio. Y la gente necesita un acompañante humano, un acompañante hermano, un acompañante que reconozca su propia fragilidad y que se deje ayudar ahí en su propia fragilidad por la comunidad. No somos los totalmente virtuosos, no somos los que poseemos toda la verdad, no somos los totalmente coherentes, somos seres humanos como todos los demás, procuramos hacer lo mejor que podemos y necesitamos de la ayuda de la comunidad para que la comunidad también nos ayude a crecer. Y la comunión con otras iglesias cristianas comienza, aunque no se agota, en la práctica de la justicia. A lo mejor habrá muchas ideas, muchos conceptos, muchas teologías que no se puedan poner de acuerdo. El diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico es muy difícil. A veces ni siquiera se puede dar. Pero si nos unimos en la práctica por la justicia, en el servicio a los más necesitados, ahí se da la unidad no solamente de los cristianos, sino también con otras religiones. Me tocó conocer un proyecto ahí en Francia cuando estuve allá, en servicio de la gente de la calle, había budistas, había musulmanes, había protestantes, había católicos, todos al servicio de los más necesitados. Es posible y ya se está dando. Tercer reto, la democratización. Extender los beneficios del descubrimiento de la democracia a la Iglesia para hacerla no una democracia, pero sí más democrática. Y esto implica una mayor participación de los creyentes en la vida de la Iglesia. Y ahí les va lo que implica. Entre algunas cosas más. Algunas consecuencias. Mayor participación de los laicos en instancias parroquiales y diocesanas. Esto implica, van a ver cómo van a brincar algunos, mayor injerencia en la administración de la parroquia y en el manejo de los fondos, porque los fondos son de todos. Elaborar una legislación que garantice que las decisiones no queden solo en manos del párroco. Tenemos que tocar el dinero y el poder. Si no los tocamos, no va a haber reforma. Concesión mayor de ministerios a los laicos. Nosotros vamos más de 40 años atrasados de la concesión de ministerios en Europa. Cuando los ministerios para los laicos se pensaron para el tercer mundo, resulta que se establecieron en el primer mundo. La participación, hay parroquias enteras en Europa que están en manos de religiosos, religiosas sobre todo, y de laicos. Los curas aparecen ahí de vez en cuando para hacer la consagración de hostias y para confesar. La vida parroquial la lleva un grupo de laicos y religiosas. Todo, absolutamente todo. Y esto pues aquí no lo vemos porque somos un país bastante clerical. Cuarto reto, la evangelización. Es difícil poner los retos en orden, porque quizás para los cardenales este sea el primer reto. Bueno, a lo mejor la reforma de la curia romana también, ¿verdad? Pero este reto es una preocupación muy grande entre los cardenales. Obviamente que hay una pérdida mundial de fieles, hay una descristianización en Europa que está preocupando muchísimo y además pues Roma se encuentra en Europa. Ellos se dan más cuenta de esta pérdida de fieles. Hay una secularización que nos está afectando a todos. Y bueno, ya saben, la sed de lo espiritual no ha disminuido, pero hay una proliferación de movimientos religiosos, a veces ni siquiera de ninguna religión,
tradicional, muchos de ellos esotéricos. El diálogo ecuménico es un gran reto que tenemos, no lo hemos resuelto. El diálogo interreligioso y lo que se llama la inculturación. Porque ahorita no podemos entender la evangelización como la entendíamos en el siglo XVI, que íbamos a América o íbamos a África y ahora sí que todos se hagan cristianos o católicos. Eso ya no funciona. Necesitamos otros modelos de evangelización. Quinto reto, la misericordia. Pobreza, sufrimiento y marginación ahora tienen un rostro más diversificado. Podemos leer libros, también hay uno de un francés que habla de cómo el rostro de la pobreza ha cambiado en 2000 años y cómo la iglesia ha entendido la atención a los pobres también de diferente manera. Ahora tenemos un rostro diversificado de la pobreza y se requiere, a mi modo de ver, pero yo no soy el único que lo dice, una iglesia llena de misericordia y de compasión. Eso es lo que la gente está esperando. Sexto reto, inserción en espacios nuevos. No es suficiente que nos preparemos como discípulos y misioneros para vivir a evangelizar y traer a la gente a nuestra edificante vida parroquial. Si uno ve el documento de Aparecida, inconscientemente hay este imaginario de vamos a ser discípulos y misioneros dentro de la parroquia, que sea una parroquia atractiva y entonces la gente va a venir a este nidito donde nos sentimos muy a gusto, donde nos queremos mucho, donde nos amamos mucho, donde tenemos muchas misas y celebraciones y la gente se va a sentir a gusto. Eso no va a pasar. Nosotros somos los que tenemos que ir a donde la gente se reúne. En Francia incluso dicen que el modelo parroquial ya está agotado. Yo me acuerdo alguna vez que yo cuando celebraba misas ahí en Francia, celebraba cada 15 días, las misas las celebraba más o menos para 35 personas. Y yo les decía a los fieles, oigan, ¿y los demás? Pues en su casa. ¿Y por qué no vamos a visitarlos? Ay, no, padre, si no somos protestantes. Como si aquel modelo de 2 en 2 fuera un modelo ya que se apropió el copyright, digo, el derecho de autor, los protestantes. No podemos salir a evangelizar. Nos da miedo. Por muchos motivos. Porque no estamos preparados, porque no queremos meternos a la casa de la gente, porque respetamos la libertad también de las familias. Bueno, hay muchas razones. Pero el caso es que no vamos, ¿verdad? Hay que ir a los espacios donde la gente se reúne, trabaja, vive, convive y se cuestiona. No es tanto que vengan a nosotros, sino que vayamos a ellos, los llamados alejados, y hagamos vida ahí donde están. Ya vendrán, si quieren, y si no, no importa. Vamos a compartir la vida de la gente. Séptimo reto, actualizar y fortalecer nuestra reflexión teológica crítica. La teología no solo puede considerarse ya una ciencia independiente o superior. Ustedes saben que en la fundación de las universidades allá por el siglo XII, las principales disciplinas de las universidades eran la filosofía y la teología. Obviamente que a medida que se fueron desarrollando las universidades empezaron a incorporar otras ciencias para resolver los problemas del hombre. Y poco a poco fue incorporando humanidades y obviamente con el desarrollo de la revolución industrial, pues fueron incorporando carreras técnicas que pudieran responder a la industria naciente. Y poco a poco la filosofía y la teología fueron quedando marginadas. No les voy a decir cuántos alumnos tenemos en teología porque me da pena, ¿verdad? Entonces hay que dar, no es superior, sino que tiene que realizar un trabajo interdisciplinar. El trabajo de la teología ahorita es muy, muy fuerte, muy importante, pero tiene que ser interdisciplinar. Tiene que aprender las disciplinas profanas o ajenas a las reflexiones sobre la trascendencia, la economía, la política, la medicina, la biología, etc. Ahora que estuve en el Congreso Continental de Teología, Leonardo Boff nos decía que pasó 13 años al lado de Mark Hathaway para aprender cosmología, física cuántica, astrofísica y para poder decir una palabra sobre el cosmos y la salvación de la Tierra.
Una palabra. Ya ven, los libros actuales de Bob tienen mucho que ver con la ecología, con la salvación del planeta. Octavo reto, los derechos humanos en la iglesia. Aquí sí, vamos a bailar feo. Más difícil querer hacer modificaciones a la iglesia desde dentro. 4 terrenos así nada más para abrir boca. 1, hombres casados, probados, formados, que puedan acceder al presbiterado. Es una idea vieja, ¿eh? No lo estoy aquí inventando el hilo negro. Hace mucho. Derechos humanos de las mujeres, concesión de ministerios, estar atentos a los avances de la iglesia anglicana en el acceso de la mujer al sacerdocio. Y bueno, esto no solamente es en la iglesia católica, ¿eh? Cuando la primera mujer fue ordenada obispo en la iglesia anglicana, se salieron alrededor de 400 sacerdotes de la iglesia anglicana. ¿Y qué creen? Pidieron refugio en la iglesia católica. ¿Y qué dijo la iglesia católica? Vénganse. Aunque eran casados, ¿verdad? Aunque son casados. Y siguieron casados. Derecho a disentir en la iglesia. La unidad verdadera pasa por el disenso inicial, incluso por el conflicto y por la apertura al cuestionamiento de las injusticias que se cometen dentro de la misma iglesia. Entonces aquí es importante encontrar la oportunidad del disenso. Es que a veces los obispos tienen un temor muy grande a que haya cualquier tipo de fractura, cualquier tipo de disenso. Por eso tienen tan controlada la teología, por eso tienen tan controlado el comentario público, porque esta obsesión por la unidad no los deja pensar que la unidad se alcanza después de mucho tiempo. Mientras no dialoguemos y nos peleemos para encontrar la verdad juntos, no va a haber una verdadera unidad. Y derecho a la participación en la elección de los obispos y del mismo Papa. ¿Por qué nada más 115 cardenales van a elegir al Papa? ¿No podría haber una participación más plena de religiosos, de religiosas, de laicos? ¿No podría haber una representación? Noveno reto, desarrollo de una neumatología que renueve el cristianismo y discierna los llamados de Dios en la historia. Dirán, ¿neuma qué? Para los que no conocen la neumatología, es el estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? Ay. La búsqueda espiritual sigue. Nuestros contemporáneos están buscando a Dios todavía y bastante. Nunca se ha parado, pero no hemos sabido responder. Porque tenemos estructuras bastante obsoletas de pedagogía espiritual. La interpretación de la intervención de Dios se da lejos del Dios de Jesús. Sigue siendo impersonal, vaga, a veces supersticiosa, milagrera y poco evangélica. ¿Sí? Buscamos a Dios en las tradiciones y a veces la gente se imagina un Dios impersonal que se manifiesta quién sabe cómo en la vida y en la historia. Muchas veces a través de los milagros. No solo se requiere la renovación de nuestra vida espiritual como pueblos, sino de entrenar a los fieles en el descubrimiento de la presencia del mismo Espíritu de Dios en la historia presente, en Israel, en Jesús, en la iglesia y en muchos acontecimientos del día de hoy. Si algo nos falta a los fieles es capacidad de discernimiento. Y en esa capacidad de discernimiento hay varios aspectos que tenemos que combinar. La experiencia espiritual, el evangelio, mi vida y la vida de la sociedad. Porque la fe cristiana es una fe historizada. Y Dios se revela en los acontecimientos de la historia. Lo que pasa es que a veces no tenemos los lentes bien puestos para detectar cómo se revela. ¿Sí? Y ese es uno de los grandes aprendizajes que tenemos especialmente del Antiguo Testamento. ¿Le atinaran o no le atinaran? Porque ya ven que hay muchas imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, pero intentaron. Y poco a poco esta tradición se fue purificando hasta encontrar verdaderas imágenes constructivas de Dios en el Antiguo Testamento. Se atrevieron a hacerlo.
Pero esto implica una experiencia personal del Dios de Jesús, sin la cual el discernimiento se vuelve extremadamente complicado o por lo menos ambiguo. Si no tenemos un contacto serio y profundo con la tradición, quiere decir con el Nuevo Testamento, pues es muy difícil que le peguemos al Dios de Jesús. Podemos pegar a otros dioses, ¿verdad? Ya está el libro de Mardons que salió hace varios años que se llama Matando a nuestros dioses, en donde revela 10 imágenes torcidas de Dios presentes en nuestro ambiente. 10 imágenes. Y las va desenmascarando una a una. 10º reto, ayornamiento de la iglesia. Ayornamiento quiere decir adaptación a los tiempos. Y esto implica cómo nos adaptamos en el diálogo ecuménico, en el diálogo interreligioso y bueno, en la doctrina moral, Madre Santísima. Divorcios, anticonceptivos, homosexuales, matrimonios igualitarios, relaciones prematrimoniales, etc. Sí, en donde la iglesia, especialmente la jerarquía, va teniendo siempre una postura sumamente conservadora y no sabemos cuándo se va a abrir. Y lo que está pasando es que muchos fieles, pues ya mejor se apartaron o tienen su propia moral, ¿verdad? Problemas que requieren respuesta expedita, ya son problemas más puntuales, digamos. La pederastia, cómo logramos justicia para las víctimas y medidas para erradicarla, o por lo menos para disminuirla y para prevenir daños. Ya Ratzinger empezó en camino, pero todavía yo creo que el Papa Francisco lo tiene que continuar. Y la Iglesia y el mundo lo está esperando. La negociación con los lefebristas piden por la conversión de los pérfidos judíos infieles. ¿Se imaginan la mentalidad? Todavía pre-vaticana. Los que tienen la verdad son los cristianos, los católicos, los demás no la tienen. Los judíos mataron a Jesús. Pérfidos judíos. Postura frente a la modernidad. Ratzinger dice que es fuente de todo tipo de errores y la acusa también de promover el relativismo. El relativismo quiere decir que ya no hay verdad, cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Segunda parte, práctica pastoral y personalidad del ahora Papa Francisco. Yo pedí información incluso a Argentina que me pudieran hablar un poquito de la práctica pastoral del entonces arzobispo Bergoglio. No tenemos mucha información todavía. Yo pude poner aquí lo que pude rescatar. Es apenas una semana de esto. Personalidad y vida personal. ¿Qué podemos decir? Adelantar algunas cosas del Papa Francisco. Bueno, ya lo hemos visto, es cercano. Y eso se constata desde hace muchos años. Se acerca a la gente. ¿Ya saben cómo burló a la Guardia Suiza? Para salir después del Ángelus a tocar a la gente, a estar como un párroco. Porque la función del Papa primero es obispo de Roma y tiene que atender a sus fieles de Roma. Y cuando le toque trabajar por la unidad de todas las iglesias, lo hará, pero primero es obispo de Roma. Segundo, no lo podemos negar, una vida sencilla, una vida austera, vivía en un departamento y no en la casa del obispo, se prepara su propia comida, se mueve en metro, se mueve en autobús, conoce a la gente, no quiso utilizar el papamóvil, se fue con los cardenales después de la elección. Bueno, ha dado muchas muestras de sencillez y austeridad. La mirada sobre el mundo es una mirada desde los márgenes de su práctica episcopal en sus últimos años. Aquí hay una hipótesis, es hipótesis que luego le iremos comprobando. Probablemente Bergoglio era y todavía tiene algunas áreas de su vida que son conservadoras, ¿sí? Pero parece que su contacto justamente con la gente necesitada lo fue cambiando. ¿Qué pasó con Monseñor Romero? ¿Qué pasó con Raúl Vera? Si lo mandaron a acabar con la pastoral de Samuel Ruiz, y resulta que el que se convirtió fue Raúl Vera. ¿Sí? A Monseñor Romero lo pusieron precisamente porque era el más conservador que podía seguir la línea del anterior, y miren lo que les hizo.
¿verdad? Algunos lo comparan, ya veremos un testimonio, con Monseñor Romero. John Sobrino dice, no, tampoco lo comparen con Monseñor Romero. ¿Qué podemos esperar? No sabemos. Pero bueno, sí hay un progreso en su marcha en los últimos años. ¿Es sensible a las necesidades de la Iglesia? Siempre ha sido sensible. Más que papa de transición, hay gente que piensa que es un papa de restauración y no por nada escogió la imagen de Francisco. Cuando se le entrevista se dice, bueno, pues es que yo pensé, porque el papa Hummer le dijo, perdón, el cardenal Hummer le dijo, no te olvides de los pobres. Entonces le quedó muy grabado, dice él aquí, y entonces se puso a pensar, Francisco, la ecología, la paz, los pobres. En su testimonio no habla de restauración, pero acuérdense que la primera imagen que tuvo Francisco de Asís fue restaurar aquella pequeña ermita. Creyó que era la restauración física y luego después entendió que era la restauración de la iglesia espiritual, o sea, de los fieles, y trabajó por eso. ¿Será Bergoglio, Francisco, un papa de restauración? Vamos a ver. Se refiere abiertamente y con respeto a aquellos que no comparten su fe. El mundo no entiende de exclusiones y de cerrazón. Y ahí sale la bendición que hace a los medios de comunicación, que dice, miren, pues yo sé que muchos de ustedes no son creyentes, ¿sí? Pero son hijos de Dios. Así que en silencio les mando mi bendición. Entonces es un gesto de respeto hacia las diferencias. Muy buen gesto. Y tiene, según dicen otros, hondos convencimientos, tiene temperamento, es un decidido luchador y no tiene tregua cuando se lanza a la lucha. Es algo que dice John Sobrino, que le echa mucho, ¿ves?, de supuestamente su complicidad en la dictadura, ya lo veremos, pero finalmente reconoce aspectos de su personalidad. Estilo de gobierno. ¿Qué sabemos de su estilo de gobierno? Bueno, que es un buen administrador. Yo creo que el Banco Vaticano requiere una buena movida, ¿verdad?, en la administración. Tiene un buen manejo político de las situaciones, y eso lo reconoce Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz 80, que dice que se sabe mover muy bien entre los contrarios. Dicen de los argentinos, dicen que es un caso bastante curioso que puedan coexistir las extremas izquierdas con las extremas derechas y que en una noche se reconcilian. ¿Cómo le hacen? Dicen que son increíbles. El pragmatismo, decían, el pragmatismo de los Kirchner ha sido providencial, ¿no?, proverbial más bien, ¿no? Y bueno, ya saben del encuentro que tuvo Bergoglio con Cristina Fernández, ¿no? Bueno, pues ya en una comida ya se reconciliaron. Uno le pide interceder por las Malvinas, ella, y probablemente yo lo que supongo es que Cristina Fernández prometió que se iban a acabar las calumnias. Yo supongo, porque mismo ya aparecerá un testimonio del secretario, canciller, que dice, no hay nada que reprocharle a Bergoglio durante la dictadura. O sea, un miembro del gobierno de Cristina Fernández que diga eso, es como decir, ya le vamos a parar. No se enfrenta abiertamente, prefiere un perfil más moderado, más político. Es de mano dura y está acostumbrado a tomar decisiones, lo cual, bueno, pues es algo bueno. Temía ser papa porque no quería lidiar con la burocracia romana. Pues ahora sí ya no lo va a poder evitar, ¿verdad? Es solidario, tierno, cercano, pero firme también. Tiene una capacidad de mando con una tentación de un personalismo que puede convertirse en autoritarismo. Se dice que no es muy tolerante con los que no piensan como él. Ya veremos. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno trata de meterse un poquito en el perfil, a veces se encuentra uno signos que parecen contradictorios? Por eso es tan difícil construir un perfil. Como obispo,
Fue cercano a los sacerdotes, los visitaba cuando estaban enfermos y a veces los suplía en su trabajo pastoral. O sea, era muy querido por su presbiterio. Y desde 1998 estuvo acompañando diferentes sectores maltratados del país. Denuncia la trata de blancas, la prostitución, el narcotráfico y las insuficientes medidas contra la pobreza. Y aquí es por eso se metió en problemas también con el gobierno. Bueno, aparte de la cuestión de la aprobación de los matrimonios de homosexuales y la despenalización del aborto, ¿no? Pero eso también fue una piedrita en el zapato de los gobiernos de los Kirchner. Formación, bueno, muy clásica dentro de la iglesia y no innovadora en el aspecto moral. No era innovadora, ¿sí? Molesto porque en Argentina el gobierno quería llevar la educación sexual a los colegios. Se puso como energúmeno, pero no lo logró. Opuesto a los matrimonios gay, en contra de la despenalización del aborto y una vida cargada de espiritualidad también. Ora temprano, pide que oren por él. O sea, es un hombre de oración, es un hombre muy coherente. Cuando caminamos sin la cruz, no somos discípulos de Jesús. Y aquí vemos que probablemente esa es una influencia de la espiritualidad ignaciana, porque es el seguimiento de Jesucristo pobre y humillado. Tercera parte, perspectivas. Vamos viendo qué podemos, de estas dos cosas más o menos sencillas que presenté, qué podemos esperar. Primera, reto 1, la reforma de la curia. Menuda tarea. Ya decíamos, corrupción del Banco Vaticano, las luchas del poder, y hay gente que propone un estatuto anterior. Los dirigentes de los dicasterios y de las congregaciones no eran cardenales antes. Hubo un cambio hacia los cardenales. La propuesta es, si son gobiernos, si es el gobierno vaticano, ¿por qué no lo hacen los laicos? Que lo hacen mejor que los cardenales. ¿Lo hará? Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, es un buen administrador. Es capaz de tomar decisiones fuertes. Hagan de cuenta que va a poner a sus secretarios de Estado. ¿Tendrá el valor de hacerlo? Tiene una libertad frente al mundo romano porque es argentino, viene de otro continente, aunque también las marañas que hay adentro, quién sabe si las va a entender, ¿verdad? Porque los italianos son muy astutos, muy astutos. ¿Hay voluntad de hacerlo? Ciertamente. ¿Hay posibilidad de, sin conocer los manejos secretos de Roma? ¿Cómo está la fuerza de sus enemigos? ¿Por qué no pudo Ratzinger? ¿Sí? ¿Tiene apoyos confiables? ¿De qué gente se va a ayudar? Eso está todavía en el misterio. Y Hans Küng dice, nadie ha podido reformar la curia romana. Bueno, esperamos que sea el primero. Perspectiva del reto 2. El reto 2 es la mundialización. Obviamente que aquí entra el diálogo con los creyentes, con los no creyentes, con la modernidad, ¿sí? ¿Qué podrá hacer? Los líderes religiosos del mundo están entusiasmados, ya ven que estuvieron ahí presentes en la primera misa del Papa. Los líderes más importantes de las religiones, ahí estuvieron. ¿Cómo se dio la invitación? Yo creo que fueron invitados de cajón, ¿no? Y fueron con mucho gusto. ¿Será capaz de relativizar la verdad católica para abrirse a otras verdades? No lo podrá hacer solo, requerirá asumir los avances en el diálogo interreligioso y el mayor reto que tenemos es el Islam. Hicieron una encuesta en Francia, así de bote pronto, con 12,000 encuestas. Y entonces la pregunta era, ¿qué crees tú que debe de hacer el Papa ahora que asuma el papado? 41% de los encuestados dijo detener el Islam. Está difícil, ¿verdad? Porque está avanzando bastante. Perspectiva, reto 3. Democratización.
La mayor participación a los laicos en instancias parroquiales, ya les decía, administración de la parroquia y en el manejo de los fondos, la legislación que garantice que las decisiones no solo queden en manos del párroco, concesión mayor de los ministerios a los laicos y dejar que las diócesis elijan a sus pastores. Por lo menos que hagan una propuesta. A lo mejor la última decisión la toma el Papa, pero que tenga una consulta más abajo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Se requiere una reforma económica. Ese es a mi modo de ver. Una reforma económica en la iglesia, ¿sí? Que también repercute en la posibilidad de aceptar hombres casados al sacerdocio. Una de las trabas para aceptar a hombres casados es el dinero. Porque es muy cómodo tener a sacerdotes célibes. ¿A quién mantienes? Pues nada más él, ¿verdad? Pero si hay que mantener a la esposa y hay que mantener a los hijos y los hijos requieren universidad, ustedes saben que todo eso cuesta. ¿Quién los va a mantener? No está sencillo, ¿verdad? No creo que tenga tiempo y la energía para hacerlo, a menos en sus aspectos más profundos. Lo que sí podría hacer es abrir la concesión de ministerios a los laicos. Pues la reforma económica, Madre Santísima, esa sí está, porque es cambiar el modo de funcionamiento de toda la Iglesia Católica en sus bases más fuertes. Está difícil. ¿Se van a dar ministerios a los laicos? No sabemos. Prospectiva, reto 4. El reto 4 es la evangelización. Enorme paquete también, ¿sí? Vemos la pérdida de fieles y el acercamiento a los hombres y mujeres modernos o posmodernos. ¿Cómo nos acercamos al hombre de hoy? Que a veces ya no quieres oír nada de la iglesia, ni de ninguna institución religiosa. Es una prioridad grande, pero esto plantea una pregunta enorme. ¿Cuáles son los caminos para devolverle la credibilidad a la iglesia y para propiciar una honda experiencia de fe? Yo creo que muchos de ustedes, padres de familia, pero también las religiosas que yo veo por aquí, se dan cuenta que eso de transmitir la fe, ¿cómo transmites tu experiencia religiosa? Tú puedes transmitirle que vaya a misa, tú puedes hacer que vaya a hacer la primera comunión, tú puedes hacer que asista a los sacramentos, tú puedes hacer que vaya al catecismo. La fe no, la fe llega como don de Dios. ¿En qué momento le llega? Sepa la bola, a veces ni llega, ¿sí? Entonces es un reto. ¿Cómo se va a hacer la evangelización? Es un pleito de siempre y no hemos podido resolver este problema. Implica renovación espiritual del clero, de los religiosos, religiosas y fieles. También la solidaridad de la iglesia con los seres humanos que sufren. ¿Podremos? O sea, esto no lo puede hacer el Papa solo. Necesitamos que hacerlo nosotros también. Entonces, la vía espiritual, renovación de espiritualidad y solidaridad con los pobres son dos pilares importantes para una renovación. Yo me pregunto, ¿este testimonio de vida del Padre Francisco de pobreza tendrá algún eco? Porque San Ignacio mismo decía, la pobreza es el muro de la religión. Y cuando ese muro lo tumbamos, ¿qué nos queda? Entonces la pobreza es un tema que vuelve a la discusión espiritual y teológica de los fieles. Prospectiva reto 5, la misericordia. Pero fíjense la misericordia hasta dónde puede llegar. Él ha hablado de la iglesia de los pobres. Se habló de la iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano II. No la pudieron llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Aceptaríamos ser no solamente iglesia de los pobres, sino iglesia perseguida y mártir, como lo dice Sobrino? Es quizás su punto más fuerte. ¿Podrá mover a obispos, presbíteros, fieles en un movimiento de solidaridad más radical? Es cierto que no empieza de cero, porque la iglesia está solidaria en muchos lugares del mundo. Eso tendría que fortalecerse. ¿Hasta dónde llegará? Sería bueno, un buen signo, la beatificación, canonización, según el momento de Monseñor Romero, que es un tema que está atorado. ¿Lo va a promover o no lo va a promover? Un buen signo sería.
Prospectiva reto 6. Inserción en espacios nuevos. Ya decíamos, no es suficiente preparar discípulos misioneros para traer a la gente a la parroquia. Hay que ir a los espacios donde la gente se reúne. No es tanto que vengan a nosotros, sino que vayamos a ellos. ¿Qué diríamos de este? Fíjense que sí tiene una capacidad de inserción entre la gente y su audacia puede augurar nuevas aventuras misioneras convocadas por él. Vamos siendo audaces, vamos a lanzarnos a este mundo de los hombres y mujeres de hoy, especialmente los que sufren. Ahí la pregunta es, ¿estaremos preparados para entrar en espacios nuevos, inculturarnos, insertarnos en los lugares donde la gente se reúne? ¿Tendremos el suficiente valor? Eso también nos toca a nosotros. Prospectiva reto 7, fortalecer la reflexión teológica. Ya decíamos, diálogo con otras ciencias, diálogo y entendimiento con teólogos católicos del mundo. ¿Será capaz de aceptar teologías distintas? ¿Sí? Aceptación de teologías distintas en la Iglesia Católica. ¿Qué podemos decir aquí? Es una incógnita. Pero los teólogos más opositores a Juan Pablo II simpatizan con la llegada del Papa Francisco. Boff, King, sobrino, con sus matices, le dan la bienvenida. Es un buen signo. Vamos a ver si acepta la disensión en la teología. O continuará la persecución de la diferencia, que se ha dado en los últimos 25 años. Prospectiva reto 8, derechos humanos en la Iglesia. Hombres casados que lleguen al presbiterado, derechos humanos de las mujeres, derecho a disentir en la Iglesia y derecho a participación en la elección de los obispos. ¿Qué podríamos decir? Es urgente, pero no se sabe qué piensa al respecto. Habrá que esperar. Perdonen, pero no sé. Las mujeres sigan rezando, por favor. Sigan rezando por él. Prospectiva reto 9, el desarrollo de la neumatología, que significa esta búsqueda espiritual y renovación de nuestra vida espiritual y entrenamiento en el descubrimiento de la presencia del mismo Espíritu de Dios en la historia, ¿sí? Y también propiciar la experiencia personal del Dios de Jesús. Fíjense que aquí yo sí tengo mucha esperanza. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. El Papa es religioso, o sea, es del clero religioso. Y el clero religioso tiene una experiencia distinta de la espiritualidad que el clero diocesano. Aquí yo creo que sí puede promover una experiencia. Entonces, la activación de las fuerzas de las congregaciones religiosas ricas en ofrecer una espiritualidad vigorosa. Y aquí la vida religiosa puede dar un gran aporte a la Iglesia. Y ahí le tenemos que entrar. No le será difícil promoverla, porque él mismo es religiosa y él entiende la vida religiosa. Prospectiva reto 10, ayornamiento de la Iglesia, implica diálogo ecuménico, interreligioso, y en la doctrina moral, híjole. Bueno, yo ahí diría que hay una apertura y una promoción del diálogo ecuménico religioso, yo sí lo espero, hay caminos andados y yo creo que sí se va a dar. No se espera mucho en cuestiones de moral sexual y bioética. Su pensamiento moral, a mi modo de ver, es menos flexible. Y son esos terrenos bien difíciles y además dentro de la Iglesia de muchísima discusión y de muchísima diferencia. Yo ahí lo veo todavía verde. Será hasta el próximo Papa. Bueno, unas palabras sobre las acusaciones recibidas, ¿sí? La primera, hay dos acusaciones. Primera es la complicidad con la dictadura argentina mientras fue provincial. No era obispo todavía. Él fue provincial entre el 73 y el 79, tenía 37 años cuando entró de provincial y justo cuando tenía 40 le llega la dictadura. Sí, hay múltiples testimonios que dicen no tuvo complicidad con la dictadura. Estos días se estuvieron moviendo muchísimo, pero a medida que van avanzando los días se va constatando y confirmando que no tuvo complicidad. Lo dice Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Lo dice una tal Alicia Oliveira, abogada de Verbitsky. ¿Sí saben quién es Verbitsky? Verbitsky fue el que escribió el libro El Silencio, donde acusa a Bergoglio de haber sido cómplice de la dictadura y de haber entregado a los dos jesuitas. Entonces, ella es abogada de Verbitsky y dice, secretaria de Derechos Humanos en tiempo de Néstor Kirchner.
Sé de la cantidad de gente que sacó del país, la cantidad que ayudó. Es muy digno y respetable. Fue llamado como testigo varias veces para diferentes casos, pero nunca fue acusado de nada. Graciela Fernández, atea, defensora de matrimonios igualitario, promotora de la despenalización del aborto, exmiembro permanente de la Asamblea de Derechos Humanos, no tiene entidad. Qué chistoso, ¿verdad? Qué expresión, no tiene entidad. O sea, no tiene sentido discutir esto. Ni hay datos, ni lo pude comprobar la justicia. Yo estuve todos los años de la dictadura en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y recibí cientos de testimonios. En ningún momento se nombró a Bergoglio. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina actual. Esto fue una declaración del 19 de marzo, o sea, de ayer. Es un hombre que no tiene absolutamente ninguna condena. Entonces, no vamos a recuperar los cientos de testimonios que han salido, pero podemos llegar a esa conclusión. Entonces, la hipótesis más probable es que fue una campaña del gobierno argentino en su contra, porque ya saben que todavía un poquito antes de que fuera electo Papa, estuvo muchas veces queriendo entrevistarse con Cristina Fernández y Cristina Fernández nunca lo recibió. No defender a los jesuitas, incluso fue acusado de haberlos entregado. O sea, yo francamente cuando supe esto la primera vez, yo me enojé muchísimo. Dije, si eso es cierto, yo no sé qué voy a hacer. Y entonces, ¿qué va pasando? Bueno, como provincial joven, no supo manejar bien la división ideológica en la provincia argentina en los años 70. En ese tiempo él era más bien conservador. La provincia argentina, como en los años 70, muchas provincias estaban divididas entre conservadores y progresistas, ¿sí? Y él estaba más del lado conservador. En la provincia mexicana era exactamente al revés. La gente nueva era liberal y la gente antigua era conservadora. En este tiempo era exactamente lo contrario. La gente nueva era conservadora, la gente vieja era liberal. Curioso, ¿verdad? Pues él estaba del lado de los conservadores. Más que entregarlos, no pudo evitar que siguieran ahí y fueron detenidos en coyuntura desfavorable. ¿Sí? Les ofreció protección y los invitó a cuidarse, pero no quisieron hacer caso. Para ellos era como traicionar la causa. Ese es un conflicto de conciencia que tuvieron muchos sacerdotes y muchos luchadores sociales de los años 70, sobre todo de la vida religiosa, cuando los provinciales o provincialas les pedían que se salieran porque era muy peligroso. Decían, ¿cómo vamos a dejar a la gente? Ya nos comprometimos, ya metimos las manos al fuego por la gente, ¿cómo los vamos a dejar? Entonces, cuando yo no te quiere salir, pues asume los riesgos. Además, él tenía contactos, él conocía gente de la guerrilla y es probable que detuvieron a uno de los guerrilleros, lo torturaron, pero entonces soltó la sopa, obviamente, y mencionó los nombres de estos dos curas, de Harix y de Llorio. Y entonces los detuvieron en una redada, los interrogaron los primeros días, no hallaron ninguna culpabilidad, pero no los soltaron hasta 5 meses después, que fueron de los poquitos que sobrevivieron, porque ya saben que la desaparición fue alrededor de 25,000, 30,000 personas. Halix y Llorio, los 5 supervivientes de la casa de brujas al inicio de la dictadura. Ya les digo, fueron liberados 5 meses después. Muchos obispos quisieron gestionar liberación de presos y sacerdotes y no fueron escuchados. Bergoglio no tenía ni los contactos ni la experiencia para moverse en el terreno político. Sin embargo, los liberaron después de 5 meses. Dice el mismo Bergoglio, hice lo que pude con la poca edad que tenía y los pocos contactos con los que contaba. Halix está en paz con él, va a Argentina todavía para dar retiros, visita a Bergoglio cuando va. Después de su ida de Argentina, regresó invitado por Bergoglio. Es un testimonio de Halix mismo. Se entrevista con él, platican, Halix no da los contenidos de la plática y dice, después me regresé a Alemania y está viviendo en Alemania desde salida en el 76. No se sabe nada de los contenidos de esta conversación.
Y finalmente, la relación actual con la compañía. ¿Sí? Ya les decía que todos quedamos perplejos, por lo menos. Entonces, ¿qué ha pasado en una semana? Una semana. Bueno, el padre general le manda una carta donde lo felicita por su nombramiento. El Papa le llama personalmente. ¿No han leído esa anécdota? Está bien bonita. Bien bonita. Se las cuento así de memoria. Estaba buscando el papel, pero no. Resulta que llama el Papa a la curia y contesta un hermano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el Papa. Quisiera hablar con el padre general. Entonces el hermano se queda, sí, yo también soy Maradona, ¿verdad? No, yo soy Napoleón, pero no dijo nada, se contuvo. Al rato contesto otra vez el teléfono. Otra vez, soy el Papa. Quisiera hablar con el padre general. ¿Con quién hablo? Y entonces el hermano se quedó el hermano fulanito de tal. Ah, mucho gusto, hermano. Fíjese que de verdad soy el Papa. ¿Sí me puede comunicar con el padre general? Y entonces aquel de verdad sudó y entonces va con el secretario particular del padre general. El Papa está buscando al padre general. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Habla el Papa, quisiera hablar con el padre general. Y el otro va, ni siquiera toca la puerta del padre general, entra sin tocar, ahora sí, entra sin tocar. El Papa. Gracias, entonces ya se pueden hablar seguramente en español, porque el Papa Nicolás es español, y ya no se sabe el contenido de las conversaciones. Y ya le dice, el Papa le dice, muchísimas gracias por la bella carta que me escribió. ¿Sí? Y entonces el padre general le dice, tengo muchas ganas de verlo, quisiera decirle personalmente que nosotros como compañía estamos a su disposición para lo que se le ofrezca. Yo quisiera hablar con usted. Yo le voy a hacer la cita lo más pronto posible. Y esta es la última comunicación. Visita del padre general al Papa. Media hojita. Te las leo rápidamente. Respondiendo a una invitación personal del Papa Francisco, a las 5:30 de la tarde son palabras del padre general. He estado en la casa de Santa Marta, donde han vivido los cardenales que asisten al cónclave. El mismo Papa estaba a la puerta y me recibió con el abrazo con que nos solemos saludar los jesuitas. A petición suya nos hicimos algunas fotografías y ante mis disculpas porque no me ajustaba al protocolo, insistió en que le tratara como a cualquier otro jesuita, llamándole de tú. De modo que no tuve que estar pendiente de darle el tratamiento de santidad o santo padre. Le ofrecí todos los recursos de que dispone la compañía, ya que en su nueva situación va a verse necesitado de personas, grupos de consejo y reflexión, etc. Se mostró agradecido por mi ofrecimiento y cuando le invité a que viniera a comer con nosotros en la curia, me dijo que sin duda lo hará. Hubo total sintonía en nuestra manera de sentir acerca de una variedad de temas que tocamos en la conversación y quedé convencido de que trabajaremos muy bien juntos, al servicio de la Iglesia y en nombre del Evangelio. Se dio un entendimiento mutuo con paz y humor hablando del pasado, porque bueno, el Papa tiene humor, y el Padre General también. Y hablando del pasado, presente y futuro. Dejé la carta de Santa Marta persuadido de que el Papa contará con gusto con nuestra colaboración al servicio de la Viña del Señor. Al final me ayudó a ponerme el abrigo y me acompañó a la puerta. Esto me proporcionó unos cuantos saludos de parte de los guardias suizos que allí estaban. Un abrazo jesuítico, de nuevo, como modo natural de saludar y recibir a un amigo. Entonces, pues ya está de más que me pregunten qué pienso, ¿verdad? La carta del Padre Provincial de Argentina también es de una total solidaridad con el Papa.
la Carta del Provincial de México, que dice más o menos lo mismo, ¿sí? Y aquí recupero que en los años 79 del sector tradicionalista de la teología conservadora y en oposición a la nueva orientación de la compañía durante el generalato del padre Rupe. Eso se sabe y no es tan secreto. No estaba de acuerdo con el padre Rupe. Y fíjense lo que les dije hace rato, testimonio de jesuita uruguayo. Yo lo comparo con Monseñor Romero, quien también asumió siendo muy conservador, pero la realidad lo fue cambiando. Pues esperemos que la realidad de la iglesia, del mundo y de los pobres lo vaya cambiando y también a nosotros. Pues hasta aquí le paro.